El 28 de agosto de 1922, la actual emisora radial de los Estados Unidos, WNBC, From WNBC TV in New York, difundió el primer programa que se emite en el mundo con la mención de productos comerciales. En él se anunciaron venta de departamentos de la Queensborn Corporation y se sabe que por este primer aviso publicitario se pagaron $50. FM High 96.3 presenta 1922-2022, 100 años de la publicidad radial. Un homenaje a las cátedras de prácticas profesionales de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Católica Argentina. Un trabajo realizado por los estudiantes con la supervisión de Juan Pablo Tramezzani y Macarena Garrone. 4 capítulos de 1 hora de duración para repasar 100 años de publicidad sonora. Producción general, Agustín de Lepiane y Manuela de San Pablo. Aquí comienza el capítulo 2. Por esos azares, el aparato no funcionó. Uno de los invitados, con aire sobrador, le dijo con sorna al dueño de la casa: ¿cómo podés creer que de ese cajón va a salir una voz? Mario Vigil y Alejandro Lizarazu entrevistaron a Raúl Manrupe, miembro de la Academia de la Publicidad Argentina de reciente creación, hombre de archivos y autor del libro Vamos a la tanda, egresado de la carrera de Publicidad de la Universidad del Salvador. Uno de los pocos referentes a la hora de hablar sobre la historia de la publicidad argentina. En la actualidad, trabaja en el Museo del Cine y la investigación es su especialidad. Escuchamos distintos momentos de esta interesante conversación con Raúl Manrupe. Eso también me llamó la atención, que en la radio hoy también, siendo que acá existe una gran tradición de los jingles, los músicos publicitarios, creo que hoy o mañana era el día del músico publicitario o algo así, llama la atención que muchas de las bandas que ustedes van a escuchar de sonido en muchos comerciales, radiales, televisivos también, son adaptaciones de temas ya existentes, ¿no? De grupos conocidos, ¿viste? Muchas cosas que tienen que ver con los vintage de los 70 u 80, y con lo cual me da a reflexionar que a veces debe salir más barato pagar ese canon, digamos, y esos derechos al grupo que sea, ¿no? De Argentina o internacionales incluso, ¿no? Que encargar una pieza original de cero, ¿viste? Eso es como una característica muy de ahora, ¿viste? Llama mucho la atención. Antes era como más, antes decían, no, vaya a saber cuánto cobra determinado músico para utilizar su banda, ¿viste? Qué sé yo, tal grupo, digamos, de música disco o de lo que sea, pop, pero se utiliza muchísimo. Ustedes van a ver eso, es como un lindo ejercicio reconocer esos temas ya existentes, ¿viste? Con lo cual se garantiza que tengan una recordación en la gente. ¿Y cuál es esa publicidad que a vos te identifica? Ya que nombramos ahí, pasaste por algunas de esas renovaciones de los temas vintage y que las transforman en publicidad, o lo de la mamá Luchetti. ¿Hay alguna que a vos te guste y te sentís identificado? Mira, siempre con el tema de ya te hablé de eso y parece que ahora vamos a mencionar otras, ¿no? Ya que estábamos con ese cliente y esas animaciones tan divertidas como son las utilizadas para esta submarca de Molinos, digamos, ¿no? Sí. En la que está muy bueno que no se le han hecho muñecos, por ejemplo, ni mascotas ni nada, con lo cual mantienen esa fantasía, ¿no? Claro. Esos seres con forma de papa, son más o menos, ¿no? A mí me gustó mucho una que sacaron cuando estaba la pandemia, que era muy interesante, ¿no? Que habían tomado un tema de Cristian Castro y me encantaría tener un mini momento, decía la madre, ¿viste? Claro. ¿No? Eso estaba muy bueno porque estaba muy muy cercana a la realidad, ¿viste? Eso me gustó mucho, ¿no? Y bueno, en el Mundial también siempre aparecen cosas, también me gustó lo de Paladini, que me pareció muy divertido, lo de Panini, ¿no? Claro, de comerte el sándwich Panini. Sí, al que encontró eso le pareció, me parece que uno dice, qué envidia, ¿no? Y a la vez cosas como las de Quilmes, que son una cosa larguísima, que no sé a qué público va también, ¿viste? ¿No? Que te terminan poniendo a, ¿cómo se llama? Banda Los Chinos con Pedro Aznar, ¿viste? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero me parece mucho más efectiva la de la competencia, que cuando se buscaban las coincidencias y todo eso, y hablando de que
tildándolo de mufa, ¿viste? El tema famoso es tristísimo este mundial, el tema de los mufón. Anulo, ¿no? Mufa, sí. Sí, terrible eso, ¿no? Sí, es increíble. Pero llegado hasta niveles, ya vimos como a nivel de agresión, ¿no? No, como eso es como increíble, es como ya me parece como increíble, digamos, ¿no? Pero en todo caso la publicidad siempre en cualquiera de los medios, independientemente de los medios que utilice, ¿no? Puede ser desde un cartel hasta, bueno, las redes, lo que sea, siempre es un reflejo de lo que existe, ¿viste? No puede ser algo así. Alguna vez les habrá pasado de ver algún comercial o alguna publicidad que si no la entiendo, porque a lo mejor la agencia, no sé, es una agencia muy exitosa y le vende eso a un cliente y el cliente lo aprueba porque dice, bueno, debe ser, si ellos me lo dicen, y después no se entiende, ¿no? Siempre tiene que hacer referencia a algo que ya exista, ¿viste? Sí. De esa manera tiene pregnancia, digamos, y llama la atención, digamos, porque te tiene que llamar la atención. Obviamente lo tiene que decir, que es la otra pata de la publicidad, de una manera ingeniosa, ¿no? Y original. Bueno, es que a esto va nuestra siguiente pregunta, porque bueno, vos decís, ahora tenés las redes, está la televisión y todos los otros medios que complementa con la imagen, ¿no? O sea, que al ser solo radial, solo la voz, ¿qué elementos hacen que sea efectiva, que llegue al público el mensaje claro que quieren dar? Bueno, ¿sabés cuál es el tema? Es muy buena la pregunta. La imaginación, porque en el teatro de la mente, como le dicen, uno puede crear lo que sea, imaginarse los personajes como sean, ¿no? Claro. O la situación, incluso para los que hacen la publicidad, a veces las agencias, los creativos, etcétera, y los clientes que aprueban, digamos, esas piezas, está en la radio, es la libertad, podés decir podés crear cualquier mundo, a eso me refiero, ¿no es cierto? Y quien lo va a escuchar, obviamente lo va a representar en su cabeza, ¿no? Y para mí esa es la gran libertad que tiene la radio, digamos, ese tema la imaginación, digamos, ¿no? La imaginación. No hay, hoy por hoy que tenemos tantos estímulos, sobre todo visuales, audiovisuales, ¿no? Pero sobre todo visuales, por todos lados, ¿no? En el cual las redes, el teléfono, que no tiene que decir, bueno, basta, claro. ¿No? Puede ser un bombardeo constante, incluso de cosas no deseadas, supongamos que fueran todas positivas, que no lo son, pero supongamos que fueran todas positivas, son cosas que uno no está deseando ver, ¿no es cierto? Sí. En cambio, bueno, la radio, que también suele ser molesta a veces, cuando repite muchas cosas, ¿no? Tipo canzoneta napolitana, ¿viste? Claro. Como digo yo, de alguna de las que se pasa, ¿no? Pero tiene a favor de la libertad, digamos, del espectador o del consumidor o del público, esto de que queda una parte a su elección, digamos. Y también yo creo que es hasta el famoso zapping, que en televisión ya no existe más casi o algo así, es más fácil en la radio, me parece a mí, cuando vienen las tandas y todas esas cosas, el dedo tiene que accionar rápidamente. Claro. Para evitar todo ese, ¿cómo se llama? Es como polución, ¿viste? ¿No? Claro. Que hay, que ha sido siempre la gran queja a la publicidad, ¿verdad? Y cortita, relacionada a esto, ¿crees que la voz del locutor influye? Porque antes se buscaba la voz del locutor así pesada, pero hoy en día se escucha que cualquiera puede hacerlo. Mira, hay como sí que influye, por supuesto, tiene que ver con las modas también. Hoy hay locutores y locutoras que muchas veces hay como un estilo medio como de desgano, ponele, ¿no? O qué sé yo, de hablar de una manera despreocupada, digamos así, pero son modas. Eso siempre, si vos escuchás una cosa de 1930, 1940, 1950, 60, 70, 80, 90, entonces dice locutor noventoso o lo que sea, o ochentoso, cada cosa tiene su época, ¿viste? Claro. Y hoy por hoy se usa ese estilo, digamos. Si tenés tal cosa, sí, venía a ver y tal cosa, ¿viste? ¿No es cierto? Así medio como que no me importa nada, ¿viste? Y pero son estilos y obviamente a tu pregunta, por supuesto que
a veces yo escucho a algunos locutores, hay unos que lo hacen muchos comentarios por la radio, qué insoportable es este tipo, como un viejo, ¿viste? Que hace, probalo, ¿viste? No sé, digo, uy, qué horrible que es esto, ¿viste? ¿No? Se ve que no sé qué, da mucho trabajo, pero me dice, bueno, alfajores santos, probalo, te va a gustar, uy, qué insufrible esto, te van a romper la radio. Pero son estilos y tiene que ver también en cómo se lo piden que lo hagan también. Porque obviamente, si llamas a Laro Mir, por decir un ejemplo, ¿no? Para hacer algo ya sabés que habla de una determinada manera, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver cómo se lo marcan también las ciencias que no encarguen, ¿viste? Es llamativo, sí es importante esa voz. Totalmente. Marolio, le das ahora tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba mermelada, cacao picadillo, manteca, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le das ahora tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. A continuación, los locutores de Sintonizando por Décadas son Juan Gentil y Bianca Dinuccio. Sintonízate con JG Stream. Vamos a hablar un poco sobre la publicidad en los 80 y cómo se vincula completamente con la libertad, ¿no? Como concepto de destape de la época. Qué profundo. Sí, ya sé. Profundo, pero necesario. Así que sin más vueltas, vamos a los 80. Qué temor. Dos aclaraciones. Las publicidades que vamos a presentar son explícitamente radiales, pero podemos decir que sus características libertarias abarcan a toda la cultura, sociedad y comercialización en la Argentina. Y me animo a decir que el mundo entero. El 10 de diciembre de 1983 se define como el fin de la dictadura de nuestro país. Exactamente. Recuperamos la democracia y todo lo que conllevaba abrirnos a un mundo que ya se encontraba en un gran proceso de globalización. Las personas se vestían raro, ¿no? Sí, ¿viste la serie de Stranger Things, la de Netflix? Solo la primera temporada. ¿Pudiste observar la indumentaria y escenografías que lograron reconstruir de la época? Esos peinados exagerados, ropa de color, los jeans por el pupo, el sobreconsumo de los medios de comunicación como la radio y sobre todo la televisión. Bastante extravagante. Bueno, eso se reflejó mucho en todo el mundo y en Argentina una vez democratizada. Ese fenómeno se da a partir del miedo a la represión social o una eventual experimentación de la misma. Cuando censurás, es como estar sellando una olla con agua hirviendo con una tapa sin orificios para respirar. ¿Y la segunda aclaración? La segunda aclaración es que la publicidad en los 80 se priorizó para la TV y después la pasaban a la radio. Pero lo que hacían era un mensaje único para los dos medios, entonces por lo general elegían el jingle como recurso, porque brindaba una mucho mejor recordación y abarataba los costos. ¿Y tenés ejemplos? Como siempre, tengo ejemplos. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día... Esta publicidad cantada por Rubén Goldín fue hecha en 1984 y es considerada como la semilla de lo que se buscaba representar en la mente de los consumidores. Tanto como en su versión visual como en su versión radial, la pieza propone una visión de libertad, rebeldía y búsqueda de amor sin discriminación. Vender con valores y encantos. Y eso que solo era una publicidad de oblea bañada, ¿no? ¿Y qué me decís de esta? Un yogur cada día. Yogurísimo. Sí y no, porque es de La Serenísima, que es hoy dueño de la rama del Yogurísimo, que nació simplemente de una estrategia de naming, para ser más competitivo y generar una mayor recordación en el segmento de lácteos. Pero este jingle lo crearon en 1983. Hoy solo lo reciclaron. Qué poco originales que estamos entonces. Al contrario, es simplemente una estrategia para crear nostalgia, recordación y unir segmentos sin importar la edad. A mí me gusta mucho este. Hablemos de un verdadero destape, ¿no? Una marca internacional, Coca-Cola, que logró mantenerse de pie en nuestro país a pesar de la dictadura militar y claramente define en este jingle lo que se buscaba en la nueva era de la libertad. Reír, cantar y divertirse, casi como el sueño americano pero en la Argentina. El capitalismo en su máxima expresión. Y como mencionamos al principio, esto no es ni siquiera un puñado de los cambios que se vivieron.
Esta expresión cultural y expresiva se vio hasta en la privatización de los medios estatales, la creación de nuevos segmentos temáticos para las radios FM, la aparición de los conductores como Alfredo Leuco, Lalo Mir y la llegada del rock nacional sin filtros ni críticas. El arte floreció y abarcó todas las industrias y rubros. ¡Aguante Charlie! Sí, aguante Charlie. O mejor dicho, la década de oro de la publicidad, fue un momento de gloria para la Argentina. Como dijo el difunto publicista Ernesto Savaglio, en los 90 el mar estaba a favor. Surfeaban los surfistas y surfeaban hasta los que no sabían nadar. Papero infantil. Crece con nuestros chicos. La publicidad radial en ese entonces estaba dirigida a la gente, quien estaba enloquecida, ya que los publicitarios estaban de moda en aquel momento. El alfajor es Bagley, blanco y negro, y ahora blanco y negro mousse. Genios como Hernán Ponce, Fernando Vega Olmos, Ramiro Agulla y Pablo del Campo surgían para marcar esta década con el sello de inolvidable. Querido, hoy te toca a vos sacar a pasear a Calígula. Antes de que el resfrío lo sorprenda, Vallaspirina C, para reforzar las defensas naturales del organismo. Pura aspirina Bayer, más vitamina C. Vallaspirina C. Y usted sabe, si es Bayer, es bueno. Citando al reconocido publicista argentino Carlos Bachetti, teníamos absoluta lealtad a las ideas y absoluta rebelión contra la mediocridad. Buscábamos no traicionar el deseo de hacer cosas buenas y de divertirnos. La verdad es que el proceso era más divertido que los comerciales que salían. Los 90 fue una época asignada por enormes cambios en lo cultural. Se empezaron a sentir los efectos de la globalización, el crecimiento de la economía y de la inversión publicitaria. La competitividad del mercado exigía utilizar todas las herramientas posibles para descomoditizar a las marcas, y ahí la publicidad se convirtió en su valor agregado más importante. La influencia externa conectó al publicista argentino con las nuevas tecnologías. Las técnicas empleadas sirvieron para atraer nuevos anunciantes. Todo esto y más generó el renacimiento de la publicidad. El nuevo desodorante Rexona Creme te da la suavidad que necesitas en un mundo exigente. Una fórmula hipoalergénica sin alcohol, tan delicada que la podés usar después de depilarte. Rexona Creme. Respeta la suavidad de tu piel. Esta fue una generación romántica atrapada por los personajes y situaciones fantásticas, la música actual y moderna que buscaba despertar el sentimentalismo, es decir, anunciar algo de tal manera que emociona al consumidor y así poder llegarle. La publicidad argentina encontró su lenguaje, su modo de hablar y su identidad en los 90. La vida se disfruta en Flecha. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo. Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio. En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos. En cada esquina tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre a mano. Destapá una Coca-Cola. Destapá felicidad. Seguimos con más y escuchamos a Delfina Gallagher con su podcast de audiólogos. ¿Alguna vez identificaste una marca solo por el sonido? A ver, hagamos una prueba. Nokia. Muy bien. Fácil, ¿no? Este sonido es el audiólogo, el símbolo sonoro de una marca. Una serie de notas musicales o sonidos que resumen el concepto de identidad de marca. Las marcas
cuentan con un logo visual que les permite identificarse rápidamente y diferenciarse de otras. ¿Qué sucede si comienzo a escribir 4 círculos, Audi, una sirena, una estrella, verde, Starbucks? Exacto. El audiólogo resulta ser menos conocido que su contraparte visual. Y por breve que parezca, no es una tarea sencilla. Debe ser memorable, sencillo, corto, adaptable y diferenciable. ¿Qué tal si vemos cada una de estas características con un ejemplo? Memorable. Debe ser fácil de recordar en términos de composición musical. Por ejemplo... Y sí, te teletransportaste. Este sonido acompaña la aparición de la N en cada capítulo de Netflix. Acá entra en juego la memoria auditiva, y en aquellas publicidades donde lo escuches, lograrás imaginar un sillón, una televisión y una película por comenzar. Sencillo. La sencillez es clave dentro del proceso de la creación del audiólogo, ya que luego significará facilidad de comprensión y procesamiento para el cerebro. Sí, lo escuchaste miles de veces. El audiólogo de Intel se resume en una nota larga seguida de 4 notas. Fue compuesto por Walter Bersova, un compositor austríaco. En los años 80 fue contratado y le comentaron que el objetivo era transmitir innovación y confianza. Y además le dieron un plazo de 10 días. Ni él pensó que iba a ser uno de los sonidos más reproducidos en el mundo. To me, music is the most important part of the brand experience. When I created the Bong, I had no idea it would become so successful. It became the emperor of mnemonics. Pumping, pumping. Corto. Las marcas tratan de sintetizar muchos conceptos, emociones y valores en un máximo de 5 segundos. Por ejemplo, la pasión y la competitividad en Nike. Adaptable. Debe ser susceptible de adaptarse a diferentes géneros, ritmos y otras estructuras musicales, así como también tener en cuenta los distintos medios donde se necesite utilizar. En la radio no podemos identificar una marca de manera visual, así que en ese caso el audiólogo juega un rol primordial. Mastercard ha incorporado este sonido en 2019. Según explican en su nota de prensa, el sonido agrega una potente dimensión a su identidad de marca. Diferenciable. Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía fobia. Muy enojada le ordenó ¿quieres salir? Y él contestó no gracias, tengo novia. Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir como esta gente. Harta más que harta de rutina, le dijo necesito una sorpresa. Él le propuso nos casamos el domingo, ella quería una escapada a Fortaleza. Qué fresca copa, qué ocurrente, qué bueno vivir como esta gente. Su chica le salió con un planteo, de golpe, sin anticipo. Le dijo así de corta, tus amigos o yo. Y el seno con los pibes en pipo. Qué fresco, qué capo, qué decente. Qué bueno vivir como esta gente. Qué fresca, divertida, diferente. Qué bueno vivir como esta gente. Siempre estuvo ahí, con los Pérez García, con el Glostora Tango Club, con la craneoteca de los genios de Tincho Zavala y Marianito Bauzá, con la genial Catita de Nini Marshall o el Felipe de Luis Sanderini. Siempre estuvo ahí, con la revista Dislocada, en las largas transmisiones del escrutinio de las elecciones con 3 mesas de Paraná, 2 de Comodoro Rivadavia, 3 mesas femeninas de Almagro y 2 masculinas de San Miguel de Tucumán. No había encuestas, bocas de urna, ni analistas de tendencias. Bienvenidos amigos y amigas al juego de preguntas y respuestas de los 100 años de la publicidad radial. A continuación van a escuchar las preguntas con sus posibles respuestas A, B o C. ¿Cómo se llamaron los primeros mensajes publicitarios? Reclames, publicidades, propagandas
o trueques. ¿A qué marca pertenece la famosa llama que llama? ¿Movistar, Personal, Telefónica o Telecom? ¿En qué año llegó la FM a nuestro país? ¿1961, 1981, 1975 o 1984? ¡Hey tú! Sí, tú. Imagínate estar disfrutando en este momento de una hamburguesa tan rica, con esas papitas crocantes, queso derretido. Uff. Ahora agrégale una gaseosa bien heladita. Más helada que el corazón de tu ex. Necesito uno de esos. Provoca, ¿no? ¿Qué dirías si te digo que todo esto está en promoción y a un superprecio? ¿No me crees? Entra a nuestra página oficial www.mcdonalds.com.p y entérate de la promoción magnífica y muchas más. Solo en McDonald's. Siempre estuvo ahí, cuando había que madrugar los sábados a la mañana, con la dictadura criminal en retroceso, para escuchar cosas sorprendentes, en ese programa insólito de un tal Eduardo Aliberti, una voz nacida para la radio, y la dulzura expresiva de Liliana Daunes. A continuación, en la sección La Radio desde adentro, escuchamos la voz de Lucía Belén Eyman hablando sobre el rating. Así se mide el rating. El rating es la medida de consumo de un programa de radio en un bloque o horario específico, de una tanda publicitaria o de un medio de comunicación. Para los anunciantes, sirve para conocer la penetración de los contenidos, decidir dónde colocar un anuncio y determinar el éxito de una estrategia publicitaria. Pero desde el punto de vista de las radios, les permite el financiamiento y poder conocer el tamaño y datos de las audiencias. Además, saber cuáles son los temas que despiertan mayor o menor interés gracias a los altos o bajos puntos de rating. En Argentina, la única empresa encargada de medir el rating es Cantar Ibope Media. Brinda información completa y precisa sobre el consumo, desempeño e inversión de medios para brindarle a las empresas resultados útiles para una mejor toma de decisiones. Como explica Ariel Jacmi, director general de Ibope en Argentina y Uruguay, Cantar Ibope Media es una media currency, es la hora oficial para la compraventa publicitaria. Dicha empresa presta su servicio en Gran Buenos Aires y en algunas provincias del interior, con un máximo de entre 8 o 10 ciudades principales por cantidad de habitantes. Su representatividad geográfica abarca desde el tercer cordón de Gran Buenos Aires y la representatividad de niveles socioeconómicos de todas las plazas argentinas. Como nos cuenta Nelson Policelli, profesor de medios de la UCA, décadas atrás este proceso se llevaba a cabo mediante encuestas presenciales en la calle, consultando a los automovilistas qué radios escuchaban. El encuestador iba con una radio testigo, se acercaba al auto y registraba qué radio escuchaba, dándose cuenta si realmente escuchaba esa emisora o no. Pero esto se dejó de implementar por cuestiones de seguridad del encuestador y porque hoy en día la gente suele viajar con las ventanas cerradas. Según una encuestadora de Ibope, hoy en día la medición es mediante encuestas telefónicas que brindan resultados a fin de mes, creando un posicionamiento de las diferentes emisoras. Se llama todos los días a teléfonos a domicilio, ya existentes en una base de datos de la empresa, y se realizan diferentes preguntas como por ejemplo: ¿escuchás la radio? ¿Dónde? ¿Por qué medio la escuchás? Luego, se lee un listado de radios de emisoras AM y FM y el encuestado menciona si las ha escuchado en el último mes o no. De ser así, se pregunta en qué momento del día y en qué horario fue. Por último, se pide información sobre educación o trabajo para determinar un nivel socioeconómico estimado de los oyentes de cada emisora. Dato de color: a la gente mayor de 75 años no se les realiza la encuesta por una mayor probabilidad de falta de memoria y porque no pertenecen a la edad promedio poblacional. Además, Nelson Policelli nos recuerda el auge del rating radial a lo largo de los años 40 y 50 previo a la televisión. Aquí, los radioteatros acaparaban la audiencia con los programas de mañana y mediodías que acompañaban mucho todo tipo de tareas. Desde fines de los 60, los 70 y comienzos del 80, Radio Rivadavia era la dueña de la mañana con programas como El Show de la Vida y el Canto, de Antonio Carrizo, Rapidísimo, de Héctor Larrea, y Fontana Show con Cacho Fontana. La Oral Deportiva Edmundo Campañal. Este fue un programa que conquistó tardes y fines de semana con el fútbol y llegó a los picos más altos de rating a lo largo de la historia argentina. Hoy en día, Radio Mitra es la radio líder a nivel nacional. Es la emisora de la ciudad de Buenos Aires más escuchada
de la Argentina en el dial AM790. La conducción de ciertos periodistas como Marcelo Longobardi y Jorge Lanata, La Nata sin filtro, es un factor que colabora en dicho posicionamiento. Sin embargo, Ariel Hagmi explica sobre el Celebrity Index, un estudio paralelo al rating que permite entender el reconocimiento y el nivel de awareness de las figuras mediante un tablero de KPIs que rankea las principales figuras del país en cuanto a diferentes variables. No obstante, hay que tener en cuenta el descrédito que muchas veces se genera por parte del rating. Los datos no tienen más que la credibilidad de quien lo realiza y difunde, y dado que su principal funcionalidad aplica a la venta de publicidad, siempre existió la sospecha de que los datos son manejados por dichos intereses. Por ende, para poder disfrutar en mayor medida este gran mundo de la radio, en el que con gusto muchos nos sumergimos, es muy importante entender cómo funciona el rating. Transforma el campo de juego en tu campo de batalla. Que tu grito de guerra haga eco en la eterna derrota de tu rival. Convertí la velocidad, potencia y control en las armas que te llevarán a la victoria. Cazá o sé cazado. Volá o cae. Conquistá o sé conquistado. Ganá o perdé. Deja todo o nientes. Adidas presenta el nuevo Battle Pack, porque prepararte para la batalla es prepararte para la victoria. Adidas, all in or nothing. Venga del aire o del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza lo quita con un genial. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al vinito tomar, tan solo medio genial. Venga del aire o del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza lo quita con un genial. Hágame usted caso a mí, si desea buen humor, lo podrá usted conseguir con tomar tan solo medio genial. Uno de los íconos de la publicidad en la radio es Pelusa Suero, y gracias a Agustín Toscano conocemos mejor su historia. Oh, aquí, hijo mío, ¿dónde estarás? Vamos para el calabozo, Zacatau. ¡Qué risa! Estas voces animadas que acaban de escuchar son del magnífico Pedro Domingo Suero, más conocido como Pelusa Suero. Pelusa Suero es un comediante, locutor y actor de voz argentino, muy reconocido por sus grandes trabajos, pero mejor escuchemos cómo él se define a sí mismo. Generalmente me presentan como un imitador, y yo no imito a nadie. Yo lo que hago es diseñar la voz de un personaje en función de lo que veo en un dibujo que me presentan o de una psicología que me cuentan que tiene el personaje. O sea, la forma me determina que el tipo tiene una determinada voz, ¿no es cierto? Si es un gordo como yo, por ejemplo, puede llegar a tener una voz mucho más cargada, ¿no es cierto? Y si es un flaco, puede tener la voz más chiquita, ¿no? Entonces estoy hablando de cosas genéricas. El nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1938, ha trabajado en varias series de dibujitos animados, pero se ganó el corazón de todos los niños cuando en 1967 realizó varias voces para los personajes de la serie llamada Las Aventuras de Hijitus. Su papel estrella en esa serie fue cuando protagonizó la voz del famoso personaje llamado Larguirucho. Al rico manipocho, no compren maní, compren solamente manipocho. Maní no, manipocho sí. A lo largo de la serie interpretó a 33 personajes más, entre ellos al profesor Neurus, a Pucho, a Goldsilver, al comisario Trulalá, al chofer Gutiérrez, al Boxitracio y al director del museo. Después de su participación en la serie Las Aventuras de Hijitus, tuvo grandes papeles como en Mafalda, en Caperucita Roja
y en Clemente cuando su dibujante Carlos Loizó Caloy lo llevó a la televisión en el Mundial de Fútbol de 1982. Calma, muchacho. La Tierra es redonda como una pelota de fútbol. Pelusa, además, hizo voces para el cine y para publicidades como por ejemplo esta para la marca de vino Facundo. Dígame, usted que sabe de vinos, a la hora de elegir, ¿qué pide? ¿Un tío Francis? ¿Un par de escarpines? ¿O simplemente un buen vino? Facundo, un buen vino con todo el sabor de la uva torrontés. Pedro Domingo Suero ha recibido a lo largo de su carrera varios premios y nominaciones, como por ejemplo la nominación como Golden Brain otorgada por la Fundación Atacama de Publicidad, o como el reconocimiento a la trayectoria otorgada por la Universidad de Tucumán. Hoy en día, Pelusa no deja de sorprender, ya que su voz es una de las más importantes y reconocidas del país. Bueno. ¿Lucy? Habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe, Marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. ¿Las estaban esperando? Bueno, acá están. Estas son las respuestas de la trivia. La respuesta de la pregunta 1 de cómo se llamaron los primeros mensajes publicitarios es reclames. La respuesta número 2, ¿a qué marca pertenece la llama que llama? La respuesta correcta era Telecom. Y por último, la respuesta de la pregunta 3, ¿en qué año llegó la FM a nuestro país? Es 1975. Conducir un BMW Serie 3 ahora es más fácil. Estrénalo con mensualidades de 2.450 pesos o hasta 24 meses sin intereses, o pagando solo la mitad con Select 50/50. Además, en cualquier opción tendrás mantenimiento total por 5 años sin costo. Visita tu distribuidor BMW. BMW, el placer de conducir. Seguimos con más de este especial y escuchamos la voz de Felicitas Lunas Peña en su podcast Los Ciamarela, familia de jingleros. El lobo, qué gran turrón. El lobo, qué buen turrón. El lobo es un manjar, es el turrón que endulzará su paladar. El lobo, qué gran turrón. Este tipo de canciones publicitarias, conocidas como singles, llegaron a Argentina en 1927 para revolucionar nuestra forma de hacer publicidad. El primer single de nuestra historia lo hizo Rodolfo Ciamarela, quien fue conocido en esa época como el genio de los jingles. Rodolfo Aníbal Ciamarela nació en 1902 en Buenos Aires y falleció el 24 de junio de 1973. Además de ser un reconocido jinglista, fue pianista, compositor y guionista del cine argentino. El tango que estamos escuchando ahora se llama Vieja Recoba. Lo compuso él y lo canta Carlos Gardel, quien fue gran amigo de Rodolfo y su boleto hacia el éxito. Gracias a un conocido en común, Gardel escuchó a Rodolfo tocar uno de sus tangos y le dijo: tenés un gran futuro, pibe. Este tango te lo grabo yo. Y así arranca la carrera de Rodolfo. Pero su creatividad no termina ahí, porque dejó grabado en la mente de miles de argentinos sus ingeniosos jingles, que no solo se oían en la radio, sino que por todos lados se escuchaba a la gente cantándolos. Tu piloto no es Aquaman, no es impermeable, le puedo asegurar. Un piloto es impermeable, es piloto. Cuando Rodolfo falleció, no solo nos dejó su vasta y multifacética obra como herencia, también nos dejó otra, su hijo, quien no solo heredó su nombre, sino que también su genética para hacer jingles sumamente exitosos. El Coinor es el Coinor, poderoso el chiquitín. El jingle de Coinor es uno de los más conocidos de Rodolfo Ciamarela hijo. Hoy en día, Rodolfo tiene 81 años y se insertó en el mundo de la música desde muy joven. Desde los 6 años que es fanático del jazz, y a los 12 años empezó a formar parte de distintos grupos vocales. Pero su verdadero éxito llegó cuando empezó a dedicarse a componer jingles.
ya que al día de hoy cuenta con más de 500 de estas piezas. No por nada lo premiaron en 2017 con un Golden Brain por su trayectoria en la publicidad. Uvita, uvita, ta 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 ta. Uvita, uvita, ta 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 ta. Tome vino, uvita, ta 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 ta. Y después me cuenta, ta 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 ta. Uvita, uvita es natural. Uvita, uvita no tiene igual. Vino, vino, uvita, ta 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 ta. Es de doboleta, ta 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 ta. Con tan solo 20 años, Rodolfo empezó a hacer jingles. En una entrevista del año pasado para el programa Nada que Ganar, relató la historia de cómo empezó su oficio. Papá se había ido a España y llaman de lo que era en ese momento la agencia número 1 del país, que era Pueyrredón Propaganda. Y me llama Ricardo Pueyrredón, que quería hablar con mi padre, y le digo, bueno, papá está en España, y ahí de puro caradura dije, pero él me ha dejado a cargo de toda la producción. Para finalizar, escuchemos qué tiene que tener un jingle para ser exitoso según Rodolfo. En principio tiene que tener marca, tiene que ser simple, tiene que ser pegadizo. Al margen está la frecuencia que tenga en el aire. Los jingles forman parte de la cultura y de la historia argentina, y por ello debemos darle las gracias a los Ciamarela, una familia de jingleros. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentada en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego, tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y en cada gol, la pasión y la emoción. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo. Y en cada gol, la pasión y la emoción. A continuación, la entrevistada es Marcela Godoy y la entrevista fue hecha por Mario Vigil. Y tenemos a una invitada muy especial que nos cuenta en primera persona cómo se vive, cómo se trabaja. Estamos hablando de Marcela Godoy, ella es locutora y periodista de espectáculos. Para saber un poco de lo que hace más de 20 años que trabaja en los medios y estos son algunos de sus trabajos. Fue miembro de la Asociación Civil de Premios Hugo que otorga los premios Hugo al teatro musical, miembro de la Asociación de Cronistas del Espectáculo que le otorga los premios ACE a diversas actividades del espectáculo. También es miembro del APTRA, que otorga los premios Martín Fierro a la televisión y radiofonía argentina. Tiene mucha radioconducción, muchos éxitos de lunes a viernes de 10 a 14 horas, con todos los éxitos de otras épocas, en la FM 94.7, y bueno, entre otros trabajos que ella realizó en su carrera. Así que bueno, te quería preguntar, Marcela, si cualquiera puede grabar una publicidad radial y si se puede, ¿cuáles son las reglamentaciones que se sigue a la hora de grabarlas? En realidad los periodistas no graban publicidades radiales. Los únicos que estamos autorizados a hacer publicidades somos los locutores. Y en realidad no hay una reglamentación, o mejor dicho, hay estatutos que los saca la SAL, el Sindicato Argentino de Locutores, pero en realidad un periodista no debería grabar una publicidad radial porque los únicos que estamos responsabilizados en decir marcas somos los locutores. ¿Y en qué se establece la normativa sobre la tarifa de los locutores? ¿Cómo facturan una vez que se realizó la dicha publicidad?
La normativa de las tarifas sobre las publicidades de los locutores las rige la SAL, que es el Sindicato Argentino de Locutores. Vos vas a la página web sal.org.ar y ahí tenés un icono que dice aranceles independientes. Los aranceles independientes vos te fijás, hay desde publicidad para radio, publicidad para TV, publicidad para cable, frases para contestadores automáticos, hay un montón de cosas y ahí se establece esa tarifa que a veces se respeta, que a veces no se respeta, para bien o para mal. Si solo pintas una parte de tu casa porque te falta poquito para pintarla toda, Comex te da pintura gratis. Al comprar una cubeta de Vinimex, Prima, esmalte 100 o agua 100, llévate gratis un galón, un regalón. Y al comprar un galón, gratis un litro, un regalitro. Pintar más, pagando menos, es una solución más de Comex. Soluciones ilimitadas. Ya está terminando este especial, pero no te podés ir sin conocer unos datos curiosos. En 2020, la empresa Ibope Cantar Media informó que en Argentina se escuchan un promedio de 5 horas y 38 minutos de radio por día. Además, calculó que más de 4,5 millones de personas escuchan radio en el país. Las FM más escuchadas de Argentina son la 100, Aspen, Metro, Disney y la Pop en ese orden. Las AM más escuchadas del país son Mitre, La Red, Radio 10, 950 y Rivadavia. En julio de 2021, la 100 marcó el récord de rating para una FM con 22,4 puntos, superando así a la marca de la Mega en el año 2000. Luego de estos datos curiosos, seguimos con la entrevista de Marcela Godoy. ¿Cuáles son las dificultades a veces para comprender lo que la agencia o el cliente espera del locutor? Muchas veces no es dificultad de comprender lo que la agencia o el cliente espera del locutor, sino que muchas veces, la mayoría de las veces, el cliente no sabe poner en palabras lo que quiere. Entonces empieza como a divagar. El de no locutora es el primero. Después te dicen que sea, bueno, los más característicos es, en mi caso es, poner voz de no locutora o poner voz más aniñada o poner voz más cálida, hablarle a una madre o sea una madre canchera. O, mira, le estás hablando, no sé, a todos los hombres, entonces poneme una voz más sensual, eso es. Pero después, no sé, a mí me han llegado a decir en un casting, por ejemplo, que ponga voz blanca. Yo dije, voz blanca, ¿viste? O sea, a veces no te saben decir qué es lo que quieren, ¿viste? Entonces ahí es donde decís, ¿qué me habrá querido decir con voz blanca? Pero bueno, hay que entenderlos. Y con toda la multimedia que hay hoy en día, ¿vos creés que son efectivas hoy en día las publicidades radiales o se buscan otros medios para transmitirlas? Las publicidades siempre son efectivas. Hoy en día depende del público que quieras llegar, es a donde tenés que apuntar. Es así, si querés hacer un público más clásico, podés hacer radio y televisión. Querés ir a un público más joven, tal vez las redes sociales o la parte más de tecnología es mucho más efectiva. Pero me parece que lo que en realidad siempre tiene que ser efectivo es la campaña y la gente que piense ese comercial para que enganche. Pero sí, la publicidad, olvídate, es efectiva siempre. ¿Qué características crees que son elementales en una publicidad radial, que no pueden faltar? La publicidad radial te tiene que llevar a la imaginación, a imaginarte ese producto y hacer una descripción de tal manera que a vos te quede. Son muy efectivos los jingles. De hecho, no sé, te puedo dar un ejemplo. Si yo te digo Marolio, Marolio le da sabor a tu vida y empezás
a cantarlo, o no sé, Canon, colchones Canon también. Y también tiene mucho que ver en cuanto a la locución, el tono que le pongas. Hay mucha gente que hace personajes y eso siempre le da como un condimento especial. Y hablando de locutor precisamente, ¿cuáles son los requisitos que necesitan para ser la voz representante de la publicidad? No hay un requisito para que se necesite para ser la voz representante de la publicidad. En realidad, el que elige pone las condiciones. Vos podés ser excelente locutor, pero si la persona esa está eligiendo a alguien que quiera una voz, no sé, cálida, o una voz con mucho más presencia, o una voz aniñada, o qué sé yo, la famosa, mira, que sea con voz no de locutora, que a veces te da bronca cuando dicen eso, pero bueno, lo que quieren decir es que no sea engolada, que sea como mucho más natural. En realidad los requisitos depende de la marca, ¿no? De quien ponga la plata, que es lo que quiere. Y el locutor, ¿cómo se forma para conseguir más marcas, más trabajo? Perseverancia. ¿Cómo se consiguen las marcas? Bueno, esto en realidad se empieza a mandar demos a diferentes agencias de publicidad o estudios de grabación y bueno, en base a eso se empieza a hacer castings y de los castings se hace el boca en boca y ahí empezás a hacerte una carrera, un camino, y eso no lo podés dejar nunca porque siempre viene uno atrás y siempre hay como locutores del momento. Hay locutores del momento, los locutores clásicos y los que van y vienen. Pero la idea es esa, uno tiene que perseverar siempre tiene que estar ahí remando. Por último, te quería preguntar cómo es el casting de voces. Los castings de voces han cambiado a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo que he ido a casting donde yo estaba esperando en el estudio, en una sala de espera, varios locutores, y pasábamos al estudio. Pasábamos a grabar la voz. Del otro lado estaba el cliente, el creativo, no sé, el de la agencia de publicidad y el operador. Y bueno, nada, y ahí te empezaban a marcar. Eso por un lado. Después, ahora se hace mucho, mandame un boceto o te dicen, mira, necesito tal y tal cosa, grábamelo, pásamelo en MP3 y en base a eso se lo mandan al cliente y el cliente elige. Pero básicamente es eso. Antes era mucho más presencial, pero ahora es todo mucho más fácil, mucho más ágil, ¿viste? Siempre estuvo ahí, cuando a partir del 10 de diciembre de 1983 aparecieron nuevas voces en la sorprendente Radio Belgrano, dirigida por Daniel Divinsky, que los nostálgicos de la dictadura criminal llamaban Radio Belgrado. Siempre estuvo ahí, renaciendo de sus cenizas, cuando la televisión, la hermana menor y prepotente, pensó que se quedaba con todo. Segundo capítulo que nos aportó nuevos elementos, nuevas historias de la publicidad radial y algunos de sus personajes. Pero como todos los encuentros, la propuesta es irnos con algo para leer y, ¿por qué no?, para escuchar. Si de leer se trata, cuando de publicidad radial es la propuesta, ¿qué tenemos para recomendar, Maca? Bueno, un libro, por supuesto, que se llama Herramientas para crear, guía de redacción publicitaria, escrito por Carlos Tessione, de la editorial Grafic. Él es redactor publicitario, profesor universitario de la UCES, y en este libro propone, bueno, distintos, va abordando distintos medios, ¿no? Y en cada uno da las distintas recomendaciones. De cómo redactar, claro, para esos medios. Claro, de cómo redactar para cada medio, que cada medio tiene un alma lenguaje particular y su lenguaje. Y uno de los capítulos destacados habla de un kit de herramientas, ¿no? Y también menciona la importancia del uso de la música, fundamental en la publicidad radial. Entonces, bueno, él dice que los equipos creativos deberían incorporar
incorporar un músico, al igual que esta propuesta la tiene Luis Bassat, y hace referencia a esos 20 caminos para crear que salen del libro rojo de la publicidad, escrito por el genial creativo Luis Bassat. Y las recomendaciones no van solo por los libros, porque también tenemos sitios web para recomendar. Sabemos que está todo en internet y lo primero que te queremos acercar es adlatina.com. Ahí encuentran información de festivales de publicidad de todo el mundo y las distintas campañas publicitarias, que lo que tiene bueno es que tienen la ficha técnica del grupo creativo, ¿no? Entonces esto también nos permite conocer a toda la gente muchos involucrada. Artículos de distintos popes de la publicidad y de distintas personalidades de este medio. No se refiere tan solo a la radio, sino que se refiere a la publicidad en general, pero es mucho el corpus que uno va a poder encontrar en adlatina.com. Y por último, queremos recomendar también reportepublicidad.com. Es un sitio destacado porque ahí tienen entrevistas y un montón de información súper actualizada relacionada al mundo de la publicidad. Además, también tienen un programa de televisión. Sí, es el programa de Carlos Acosta, quien también escribe semana a semana en el diario Clarín sobre la publicidad. Lindas propuestas y sin duda nos vamos a volver a reencontrar en el próximo capítulo. Los datos curiosos fueron de Santiago Sandri. La locución de Siempre estuvo ahí fue de Juan Cruz Ponce. La voz de los jingles de este especial es de Victoria Dran. La trivia estuvo a cargo de Juan Martín Perrota y Mario Vigil. Y la participación de Mauricio Ser como asistente de producción. Este fue el segundo capítulo de 100 años de publicidad radial. Hasta la semana que viene.